Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida a la clase número uno del curso JavaScript desde cero. Esta es, este es el curso que le da fin a una etapa que comenzamos en enero. En enero comenzamos con HTML desde cero, en febrero con CSS desde cero y ahora con JavaScript desde cero. Entonces es el cierre de un ciclo este curso. Les cuento que cuando trabajamos con el navegador, específicamente solamente con el navegador, es decir, lo que le llamamos del lado del cliente, porque el navegador es el cliente, porque es la persona que visita la web o la aplicación, bueno, la que usa el navegador. Entonces ahí estamos frente al ámbito del frontend, ¿no? Del desarrollo frontend. Sin embargo, HTML y CSS son lenguajes que si bien son importantes y muy interesantes, todavía no son lenguajes de programación. Entonces cuando hablamos de JavaScript ya estamos entrando a la programación web. O sea, ya estamos programando. Con JavaScript ya podemos decir que estamos programando. ¿Ok? Eso es lo primero. Mm, segundo. Este curso es una actualización del curso del año 2016. Hace más de un año, en enero del 2016 se hizo este curso. Y entonces hemos querido actualizarlo porque ya es un estándar absoluto usar ECMAScript 6. Lo que pasa es que cuando lanzamos el curso hablamos de ECMAScript 6, pero el soporte todavía era bajo. Entonces hicimos una clase de ECMAScript 6, pero fue como algo que bueno, tenlo en cuenta, ahí está, puedes usar Babel y lo que fuera, pero fue solamente una clase, ¿no? Con algunas novedades. El asunto es que este curso va a ir enfocado completamente desde la clase número uno de ECMAScript 6. Así que amigos, vamos a comenzar sin más preámbulos, sin más palabreo, con esta clase. Así que yo me voy a poner por acá y vamos a comenzar. Aquí yo tengo una presentación donde vamos a empezar viendo un poquito de la historia de JavaScript. Lo que pasa con JavaScript es que es un lenguaje con una historia bien peculiar. Nació de una manera, nació a trompicones, digamos, porque se creó en una semana. Y por más genio que sea la persona que lo creó, pues en una semana nadie puede crear algo libre de errores, ¿sí o no? Es muy poco tiempo. Entonces se creó en una semana, se le han ido poniendo parches sobre parches con los años. Durante mucho tiempo JavaScript fue un lenguaje que se miró mal. Los programadores que venían de otros lenguajes, C, Java, por ejemplo, pues miraban a JavaScript como un lenguaje para jugar, para poner animaciones en la página, para hacer que se muevan algunos elementos y ya, no lo veían como un lenguaje de programación serio. Y bueno, es que en su inicio esa fue su orientación, no simplemente ser un lenguaje de programación sencillo que ayude a hacer algunos efectos o algunos cálculos en pantalla. Sin embargo, ¿qué ha hecho que JavaScript se convierta al día de hoy en el lenguaje más importante de la web? Son muchos factores, no nos vamos a ir a fondo, pero vamos a dar una mirada rápida para que tú entiendas en qué lugar estás parado hoy en día con JavaScript. Así que estamos por aquí y vámonos al inicio. Vámonos al inicio. JavaScript nace allá por el 95 con Netscape. Tendríamos que remontarnos a una historia bien bizarra llamada la Guerra de los Navegadores, que fue por los años 90 y fue la guerra entre Netscape e Internet Explorer. Fue una guerra muy fuerte. Sucede, en pocas palabras, porque la historia es muy grande y no quiero demorar, en pocas palabras, Netscape, digamos que fue el primer navegador importante. Estuvo Mosaic, que estuvo antes, y creo que hubo por ahí otro navegador de texto, ¿no? Pero el navegador gráfico, el primer navegador gráfico importante que marcó un hito fue Netscape. Para ese entonces, Microsoft, que era pues la empresa más importante de tecnología, no había creado un navegador, o sea, como que se le pasó el tren, no se dio cuenta. Cuando Netscape llegó y la gente empezó a usar Netscape salió a la bolsa, los creadores de Netscape se hicieron millonarios, es toda una historia larga. Microsoft se da cuenta que ha perdido una gran oportunidad. Sin embargo, nunca puedes subestimar a Microsoft por una sencilla razón. Tienen dinero en carretillas. Así que ellos, si quieren, se contratan un ejército de programadores y en poco tiempo tienen un producto mejor que el tuyo. Eventualmente eso pasó. Eventualmente demoraron años, pero llegó un momento en que Internet Explorer fue superior a Netscape. Netscape ya no pudo aguantar la presión. Fue una guerra muy fuerte. Fue una guerra que llegó incluso a niveles personales. En serio.
Hay un documental de Discovery Channel muy interesante sobre eso. Búsquenlo, debe estar por YouTube. Búsquenlo si quieren saber más. El asunto es que entre toda esta guerra de los navegadores inicial, es importante que tú la sepas. No te la voy a contar, investigala, pero es importante que la conozcas porque muchos de los problemas que hemos acarreado por años se deben a esta guerra. No había estándares, entonces cada navegador hacía las cosas como le parecieran. En medio de esta guerrita aparece la W3C a intentar poner un estándar y a intentar que las cosas funcionen bien en todos los navegadores, pero bueno, de que alguien ponga un estándar a que los demás lo respeten, hay todo un trecho, ¿no? El detalle es que Netscape lanza JavaScript. JavaScript se llamó en un inicio Mocha. Brendan Eich, el señor que ven aquí en la foto, crea JavaScript en una semana. Primero se llamó Mocha, luego se llamó LiveScript, o en el orden inverso, no estoy 100% seguro. La cosa es que tuvo esos dos nombres hasta que al final le pusieron JavaScript, porque en este tiempo estaba de moda Java, y bueno, todo indica que era una estrategia de marketing. La gente pensaba que JavaScript era una especie de plugin de Java, pero realmente Java y JavaScript no tienen absolutamente nada que ver. Si es la primera vez que estás entrando al mundo de JavaScript, ten en cuenta eso. Es un error muy común que cometen los amigos que recién comienzan. Java, el de la tacita de café, no tiene absolutamente nada que ver con JavaScript. Se parecen en los nombres, pero eso es lo único, ¿ya? Entonces le pusieron JavaScript. Cuando sale Internet Explorer crea su versión llamada JScript, o sea, JScript, es su versión, y las versiones pues tenían cosas parecidas, cosas diferentes. Hacia el año 1996, 97 aproximadamente, Netscape coge lo que había avanzado de este lenguaje y se lo lleva a ECMA. ECMA es una organización, su nombre es, creo que tengo acá la diapositiva, en vez que estar haciendo memoria. Aquí está. ECMA, europea, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, es una asociación de manufactura de computadoras europea. Bueno, la cosa es que le llevan lo que habían avanzado del lenguaje, se lo llevan a esta asociación para que esta asociación cree un estándar. Ojo, el estándar de JavaScript no es vigilado o no es mantenido por la W3C. La W3C se encarga de HTML, CSS, SVG, los vectores SVG, las APIs web. Entre las APIs está el DOM. El DOM es cuando tú interactúas con los elementos de HTML del navegador. El DOM sí lo maneja la W3C, pero el lenguaje en sí es manejado, o sea, la estandarización del lenguaje es manejado por ECMA. ECMA 262, ustedes pueden buscar en Google, ECMA 262 es, digamos, lo mismo que ECMAScript. Lo que pasa es que es el código 262 es la especificación, es el código de la especificación para ECMAScript. ¿Ya? Entonces, el primer estándar aparece en el año 97. Luego aparecen pues la versión 2, la versión 3, la versión 4 se la saltaron, es una historia muy curiosa, ya ustedes pueden investigar. La cosa es que no hay ECMAScript 4, se la saltaron, pasaron al ECMAScript 5, y ECMAScript 5.1 fue la versión que hemos estado usando durante muchos años. Sin embargo, seguía habiendo un gran problema con JavaScript hasta estas épocas. El detalle es que seguía hasta estas épocas Internet Explorer dominando completamente pues los navegadores, hasta que Chrome lo venció, digamos, en cuota de mercado, pero esa es otra historia. El detalle es que entonces no había compatibilidad, era difícil escribir en JavaScript porque lo que prácticamente tenías que escribir para cada navegador, era una cosa terrible. Entonces pasamos ya a temporadas más interesantes. Del año 2000 en adelante las cosas empiezan a pintar mejor. En el año 2006 aparece jQuery. jQuery fue una librería, o es porque todavía existe, aunque ya no es tan relevante hoy por hoy porque obviamente los tiempos cambian, es normal. Pero en su momento fue una biblioteca o librería, como le quieras llamar, que revolucionó todo el desarrollo con JavaScript. La librería jQuery principalmente lo que hacía era ayudarte con la manipulación del DOM. Lo que pasa es que JavaScript es un lenguaje de programación
que es interpretado. Cuando hablamos de interpretado significa que hay un intérprete, es decir, un software que lee el código y lo interpreta, lo entiende, ¿ok? No es compilado. Los lenguajes que son compilados, tú escribes el código, luego lo compilas, se compila en binario y directamente el sistema operativo lo entiende. Mientras que los lenguajes interpretados requieren de un intérprete, ¿ok? Ese intérprete en JavaScript ha estado siempre pues en el navegador. Ahora, bueno, han habido implementaciones en el servidor, pero no exitosas hasta Node.js, que ya creció con fuerza. Entonces lo que pasa es que antes de todo el boom de Node.js y que desarrollemos también en el servidor, pues JavaScript se ejecutaba en el navegador. Y pues como cada navegador hacía las cosas a su modo, pues prácticamente era muy difícil, había que escribir para cada navegador. jQuery viene a estandarizar todo. jQuery trae ya sus selectores usando selectores de CSS. Eso fue muy chévere, en serio. Usabas $, entre paréntesis, y ponías cualquier selector de CSS y se acabó, ¿no? Incluso selectores descendientes y todo el asunto, ¿no? Entonces simplificó muchísimo. Incluso jQuery tenía una API extensible de tal manera que cualquier persona podía crear plugins para jQuery. Se crearon plugins de todo tipo. Entonces jQuery marca un antes y un después. Ajax, que es más o menos del 2005, también ayuda al despegue de JavaScript. Ajax es una tecnología inventada por Microsoft, así como lo oyen, y que permite recuperar información sin recargar la página. Por su lado, en el año 2009, si no me falla la memoria, Ryan Dahl publica, o bueno, en una conferencia hace la primera demostración de lo que hoy es Node.js, que era JavaScript corriendo en el servidor. Lo que pasa es que JavaScript, como ya les dije, era siempre un lenguaje en el cliente. Entonces, para el servidor, pues tú lo combinabas con PHP, con Java, con lo que fuera, ¿no? Con cualquier lenguaje de servidor. Pero le faltaba esa parte. Entonces lo que hacen es coger el motor V8 de Chrome, el motor de JavaScript, el intérprete que tiene Chrome para JavaScript, y llevarlo al servidor. Y entonces comienza toda una nueva etapa de JavaScript. Con JavaScript ahora puedes ser un programador full stack, es decir, puedes hacer toda tu aplicación usando solamente JavaScript, sin necesidad de otros lenguajes. Eso se puede hacer completamente. Si es lo mejor o no, ya depende del proyecto. Esa es otra historia. Hay gente que, como dice el dicho, ¿no? Cuando tienes martillo nuevo, todo te parece un clavo. Entonces tú ya sabes JavaScript y todo lo quieres hacer con JavaScript. Depende ya del proyecto, de muchos factores. No vamos a entrar a debatir sobre eso ahora. El detalle es que con Node.js ya podemos hacer aplicaciones full stack, ¿no? Incluso tenemos un curso aquí en Escuela Digital de Node.js, así que pues el paso recomendable después de este curso es ir a Node.js. Bueno, también aparece en el año 2001, 2002 más o menos, JSON. La tecnología JSON viene a reemplazar a XML para compartir datos entre aplicaciones y está basada en JavaScript. De hecho, JSON significa JavaScript Object Notation. O sea, es una forma de compartir datos basada en la sintaxis de JavaScript. Aparte, he puesto la foto de estos dos libros porque estos dos libros son significativos en la historia de JavaScript. JavaScript siempre fue mirado como un lenguaje malo hasta que llegó Douglas Crockford con este libro, JavaScript The Good Parts, y dijo, pues, no es que sea malo, es que tú no lo entiendes. Incluso publicó un artículo muy famoso que era algo como que JavaScript es el lenguaje más incomprendido del mundo. No me acuerdo el título exacto, ¿no? Pero algo así era. Y la guía definitiva de JavaScript de David Flanagan, un libro muy importante, como ven, es tremendo. Incluso Douglas Crockford decía que era el único libro que valía, decía que si tú ibas a leer un libro de JavaScript, el de David Flanagan era el único que valía la pena leer. Entonces, como que incluso, ¿no? El famoso debate de la orientación a objetos se resuelve con estos libros también. Sí, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Había todo un debate sobre eso, ¿no? Y hasta ahora hay debates. JavaScript es un lenguaje, como digo, recuerden, se creó en una semana y luego han ido poniéndole parches. Hay incluso problemas del diseño inicial del lenguaje que hasta ahora estamos sufriendo. Por ejemplo, el famoso punto y coma, que es opcional en JavaScript, es opcional, sí es verdad, pero es mejor ponerlo, porque si tú no lo pones, el intérprete va a intentar ponerlo y a veces se puede equivocar. Ya han habido debates grandes sobre eso y debates fuertes incluso.
Bueno, sigamos. Y bueno, para hacer una historia muy breve de JavaScript, estamos en la actualidad. En la actualidad el ecosistema de JavaScript es gigantesco. Yo he puesto 3, porque bueno, son las 3 tecnologías que más escuchamos, pero realmente es enorme, enorme, enorme es el ecosistema de JavaScript hoy en día. Hay plugins, librerías, frameworks, hay de todo. Puedes hacer aplicaciones para móviles con JavaScript y no hablemos de aplicaciones híbridas, porque las aplicaciones híbridas no son más que una página web empaquetada para parecer una aplicación, pero no es realmente una página web nada más, ¿no? Entonces tiene que pasar por el browser del navegador, por una vista embebida del browser, entonces siempre el rendimiento es menor, eso está fuera de toda duda. Pero hoy en día incluso podemos hacer aplicaciones nativas para Android y para iOS también con JavaScript. Bueno, es todo un asunto del que no vamos a hablar en este curso. Solamente quiero que ustedes sepan más o menos dónde estamos parados, ¿no? De Angular viene Native Script y de React Native. Para hacer aplicaciones estamos en ECMAScript 6, aunque ya el estándar ECMAScript 2, que sería el 7, ¿no? Que es el ECMAScript 2016, está bastante avanzado ya, casi terminado creo. Entonces el lenguaje se va a seguir moviendo. Si ustedes ven las fechas, ECMAScript 5.1 es del 2011 y hasta el 2015 pasaron 4 años hasta lanzar una nueva versión. Entonces fue lento, pero con el empuje que hay ahora en JavaScript en el mundo, las versiones van a ir actualizándose con mayor rapidez. Así que hoy por hoy, como yo siempre digo, la única forma de ir a la segura, es aprender JavaScript puro, el lenguaje puro. Porque al final puede ser que mañana Angular desaparezca y no piensen que estoy exagerando. Eso pasa. Las librerías, los frameworks, un buen día dejan de ser relevantes. Viene una nueva tecnología que la reemplaza, o React o lo que fuera. Miren, jQuery en su momento fue el dios absoluto de la web y hoy en día ya cayó en desuso. Es más, es recomendable dejar de usarlo incluso. No porque sea malo, sino porque el lenguaje puro, hoy por hoy, ya tiene la capacidad de hacer las cosas muy fácilmente, ¿no? Sin pasar por jQuery. Entonces la única forma de irte a la segura y estar seguro en el ecosistema tan grande de la actualidad es irte a aprender el lenguaje puro, que es lo que vamos a aprender en este curso. Entonces amigos, esa fue una mirada breve a la historia de JavaScript. Hoy estamos en ECMAScript 6, así que vamos a comenzar ya con la teoría. Vamos a ver si tienen algunas preguntas. Voy a mirar aquí el chat. TypeScript es parte de JavaScript. Buena pregunta. TypeScript es, si quieren hacer una comparación rápida, TypeScript es a JavaScript lo que SAS es a CSS.